leer, se va a estudiar cómo vivía un joven en ese tiempo, eso, ¿qué se encuentra? Un joven que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente y entonces se las arregla haciendo varios trabajos. Y Jesús, además del trabajo que había aprendido con José en el taller, seguramente iba también al campo, especialmente en las estaciones cuando se necesitaba muchos trabajadores a la vez, porque si no la cosecha se perdía, como era el caso de la siega, del trigo y de la vendimia. Y él cuenta mucho cuando quiere comparar el reino de Dios, mucho toma del campo. Significa que tenía una familiaridad con la vida del campo, con la vida de los trabajadores, la paga, todo. El contacto con esos compañeros que le contaban a Jesús todos los sufrimientos de la casa. Hoy los pobres sufren, pero en ese tiempo mucho más sufrían. Entonces Jesús desarrollaba su capacidad de solidaridad con esta gente, su capacidad sobre todo de compasión, de compadecer junto a esta gente que padecía tanto, que sufría tanto. Y es así como se iba formando su personalidad. Una personalidad viviendo de lo necesarísimo, con las manos encallecidas, con las angustias de la familia y de los delitos que sucedían en Nazaret, con los soldados romanos que hacían de la suya terriblemente. Cuántas cosas. Las manos encallecidas, las angustias de Jesús, el discernimiento vocacional. O sea, Jesús, como todo joven, se preguntaba, en la medida que iba comprendiendo todas estas cosas, porque él iba también a la sinagoga, leía, oía la Sagrada Biblia, oía la palabra de Dios, que hablaba precisamente que Dios quiere hacer justicia para los pobres. Y todas estas cosas que nosotros leemos hoy en los Salmos, etc. Y entonces él, muy cercano a Dios, muy sensible, se preguntaba, este tipo de mundo no puede ser. Dios no lo quiere así. ¿Qué voy a hacer yo para poder cambiar este tipo de mundo? ¿Cómo lo quiere Dios? Va descubriendo su vocación. Voy a decirle al mundo cómo Dios quiere el mundo, no como está ahora. Un reino de amor, justicia, paz, verdad y vida. Así quiere Dios este mundo. Yo lo voy a decir, a predicar a tiempo y a destiempo. ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer eso? Bueno, también piensa. Luego oí hablar de Juan el Bautista, que hablaba casi de la misma cosa. Fue y quiso él también bautizarse para indicar que él también quería hacer el plan de Dios, como todo bautizado. Solo que lo que tenían pecado, tenían también que arrepentirse, además de querer tener la voluntad
de hacer lo que quiere Dios, tenía también que arrepentirse. Él no tenía pecado, pero quiso expresar que él quería hacer la voluntad de Dios. Va al desierto para prepararse mejor. Ahora ya sabe también el modo. Voy a ser como Juan el Bautista. Voy a predicar. Y voy a reunir también discípulos para que me ayuden. Y así lo hizo. Entonces entendemos por qué en la primera homilía que hizo en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, el profeta Isaías decía eso. Yo anuncio la buena noticia a los pobres, libero a los oprimidos, consuelo a los afligidos. Y Jesús inmediatamente dice, hoy se va a cumplir eso. Como quien dice, yo me voy a hacer cargo de esto. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos. ¡Qué maravilla! Esos 18 años habían formado una personalidad maravillosa, una personalidad modelo, según la mente y el corazón de Dios. Y la tercera parte, que hemos empezado ayer, el dogma de la redención. ¿Cómo nos ha salvado Jesús? Antes nosotros hemos aprendido, la respuesta era, nos ha salvado pagando por nosotros, derramando su sangre. Y así pagó a Dios por la ofensa que nosotros habíamos hecho a Dios. Esta era la respuesta. Y todavía, yo no sé ahora la respuesta del catecismo de hoy, pero de la manera como los cristianos se mueven, parece la misma respuesta. Ahora, en realidad, ya del dogma de la encarnación, que no vino por el pecado, ya nos damos cuenta que esta respuesta ya no vale. Esta respuesta ya no vale, porque Jesús no vino por el pecado. Por lo tanto, nos ha salvado. O sea, recuerde el significado de la palabra salvar. Salud, dar vida. Nos ha llenado de vida y luego entendemos vida terrenal y vida eterna, vida divina. Para eso vino. ¿Y cómo nos ha llenado de esta vida? ¿Cómo? Y anoche vimos varios modos. Claro, el primero, que lo abarca todo, los abarca todos, estos modos, hemos dicho 6, pero pueden ser más también. Claro, lo que abarca todo esto es lo que dijimos al comienzo. En la mente divina de Dios, creando la primera naturaleza humana, en la cual se encarnó el Verbo, allí creó toda una humanidad con el destino a ser divina. Entonces nos ha llenado de vida, con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de ser, y indicando el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene detrás de mí no tropieza, y yo lo resucitaré. Ahora, y entonces, ¿y el resto? Eso de la sangre, ¿cómo va?
Y aquí yo creo que podemos resumir muy bien con esa carta que una mujer envió al director de Avvenire, el diario de los obispos de Italia, donde sale siempre escritos teológicos, artículos teológicos. Yo los leo todos los días. Donde este director responde a una mujer que le pregunta sobre esta cosa. ¿Cómo es la cuestión del sacrificio de Jesús, expiatorios, que derrama su sangre para pagar al Padre, etcétera? ¿Cómo es eso? Y el director responde. Respuesta muy interesantes. Bueno, una curiosidad muy importante para ustedes que deben de tener una cierta confianza en mí. Si no, ustedes dirían, esto nos cuenta cuentos, no voy a perder el tiempo. Cuando todo en la iglesia dicen de otra manera, en fin. Para mí es importante porque yo estas intuiciones de las cuales he hablado con ustedes, las he tenido hace 40 años. Precisamente en este tiempo me llegó un WhatsApp de una mujer que hacía parte de mi parroquia hace 40 años en Nicaragua y me mandó una homilía de un obispo que precisamente decía lo mismo que estoy diciendo ahorita yo. Y me dijo, lea esta homilía, porque a mí me parece de oír a usted hace 40 años. Entonces, cuando yo encuentro con firmas tan importantes como esa del director del Diario de los Obispos de Italia, los cuales, ante esta respuesta que dice diferente de lo que ordinariamente se dice en la catequesis, para mí es una alegría muy grande, naturalmente. Entonces vamos a escuchar qué cosa pregunta esta mujer y cómo responde este director. Dice, he tenido una formación religiosa meritocrática, o sea, bueno, donde el mérito manda, y expiatoria, hacia la cual en verdad siento una profunda rebelión, no me gusta. Sin embargo, me pregunto, ¿el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo para reconciliar con el Padre todas las cosas, apaciguando con la sangre de su cruz, o sea, por medio de él, las cosas de la tierra y las del cielo? Pregunto, ¿era necesario ese sacrificio? Si no era necesario, ¿qué sentido tiene entonces la pasión? Quisiera invitar al señor Bruni, que escribió ese artículo, que me ayude a entender. Gracias, señor director. María Carla Pilloni, la señora que pregunta. Respuesta, 2 días después, porque yo estoy leyendo todos los días, pero ahora me venía la gana de ver qué cosa iba a responder el director. 2 días después, el director, estimada señora María Carla, a propósito de la teología de la expiación,
he escrito varias veces en Avenir, en este diario. En síntesis, en el Nuevo Testamento, incluyendo a San Pablo, se usa la imagen de la sangre y del rescate pagado por el Hijo, más es una imagen tomada en préstamo al Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento seguía en la mente de los escritores evangelistas que eran hebreos y que escribían con la misma cultura, con las mismas ideas, por decirlo así. Si miramos el mensaje general de los evangelios sobre la pasión de Cristo, no tenemos elementos para pensar que el Padre haya querido la muerte del Hijo como precio de salvación. Voy a repetir. Si leemos el Evangelio sobre la pasión de Cristo, no tenemos elementos para pensar que el Padre haya querido la muerte del Hijo como precio de salvación. Ahora, fíjense bien, ahora ya la mayoría de los exégetas, o sea, de lo que explica la Biblia, el Evangelio, la mayoría de los exégetas, sobre todo desde el Vaticano II, es concorde en leer la pasión de Cristo como fidelidad extrema del Hijo a su compromiso que lo ha llevado a una muerte cruenta. Mire, la mayoría de los exégetas, claro que para mí es una alegría inmensa, esa intuición que yo también sentí como lógica, encuentra una confirma tan importante. La mayoría de los exégetas, sobre todo desde el Vaticano II, es concorde en leer la pasión de Cristo como fidelidad extrema del Hijo a su compromiso que lo ha llevado a una muerte cruenta. Entonces no se trata de pagar, no se trata de plan del Padre que Jesús muriera así y que sufriera tanto. Se trata de una fidelidad de Cristo al amor a la humanidad. Ir adelante, llevando adelante su compromiso de amor a la humanidad, costara lo que costara. Que la humanidad supiera que la muerte, que la resurrección es más fuerte que la muerte. Que la resurrección, que dice la última palabra. No el egoísmo de los seres humanos que pretende que tú peques. No, no peques. No peques. Seas fiel a Dios. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Y la resurrección es la última palabra de toda la epopeya humana. Esa muerte cruenta, no querida ni por el Padre ni por Jesús, mas aceptada como consecuencia de la encarnación. Se había encarnado Dios para llevar los seres humanos a la vida divina. Consecuencia de la encarnación y de la maldad de los seres humanos. Una teología medieval y algunos padres han querido leer el sacrificio de Cristo con las categorías arcaicas del sacrificio del nuevo Cordero. Pero eso no es dogma, es una forma de comprender, de explicar, de interpretar la palabra de Dios.
También en la carta a los Colosenses sigue el director. Se mueve en el pasaje que usted cita en esta misma tradición. También las oraciones litúrgicas, especialmente de la Semana Santa, resienten de estas lecturas de la expiación en la versión que les ha dado San Anselmo de Aosta, la así dicha satisfacción vicaria, la satisfacción en lugar de, eso significa vicaria, en lugar de nosotros. Cristo ha derramado su sangre en lugar nuestro. Esta es la frase que decimos siempre. Pero no. Como que el Padre estaba airado, tan irado con los hombres, que solo la sangre del Hijo la podía satisfacer. No. Además, por la palabra expiación hay que cuidar de su correcto significado. El normal es el de ser punido para reparar un mal. Así lo hemos interpretado nosotros. Pero en la Biblia, casi siempre, el sujeto del verbo expiar es Dios, no el pecador. Y expiar es prácticamente sinónimo de perdonar. Es Dios que perdona a partir del amor infinito de Jesús. Vamos a abreviar esto. La cosa más importante la hemos dicho. Entonces dice, estoy convencido, termina el director, que la lectura de la pasión como precio a pagar nos aleja de la novedad del cristianismo, nos da una idea de Dios más cercana a los dioses paganos de Marduk y Baal que al Dios amor que nos da Jesús o el Padre misericordioso de las parábolas del Hijo pródigo. Es por eso que yo insistía, he insistido, he escrito estos 7 libritos, por eso. Y por eso yo creo que sea urgente que las nuevas generaciones conozcan esta nueva visión. Porque si no, se van con la visión de Dios, de los dioses paganos que eran sedientos de sangre, como el dios Marduk y Baal, dice este director. Y las más bellas páginas de la Biblia, de los evangelios. Gracias, señora, por su carta. Gracias también, señora, que ha provocado esta respuesta de este señor. Bueno, hoy terminamos, tenemos todavía un cuarto de hora para concluir sobre la Navidad. Todas las cosas que quisiéramos decir sobre la humanidad, la natividad. Ahora, la primera cosa que hay que decir, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces nos han engañado. No, aquí lo importante es que Jesús nació. Eso es lo importante. Luego el día que me importa a mí, si alguien me viene a decir, no, fíjese, usted no nació el tal día, no se lo digo, porque si no, ustedes van inmediatamente al cumpleaños. Ah, hoy el cumpleaños, lo digo el padre. No, no se lo digo. Pero si alguien me viniera a decir que yo nací en otra fecha, ¿qué me importa a mí? Yo nací. Eso es lo que cuenta. Así que Jesús nació. ¿Y sabe por qué se escogió el 25 de diciembre? Porque es una pedagogía magistral.
de la iglesia. Porque en los primeros tiempos romanos, digamos, estamos en el 300 después de Cristo, cuando la iglesia ya no era perseguida después de Constantino, 313, 14, 15, por ahí, de ahí en adelante. La iglesia, los papas, los obispos, se dieron cuenta que los romanos, el 25 de diciembre, hacían una fiesta inmensa, salían a la calle por miles, por cientos de miles, y bailaban, y una fiesta popular tremenda. ¿Y qué festejaban? Festejaban al sol invicto, que significa no vencido, nunca vencido, siempre vencedor. ¿Y por qué celebraban la fiesta del sol siempre vencedor? Porque en Europa se entiende mejor que el día más corto es el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Ahora, empezando desde el 2, el 13 de diciembre, los romanos se daban cuenta que el día se empequeñecía, como que el sol estaba perdiendo. Bueno, en Europa es cuestión de horas. O sea, en invierno, en este periodo, el sol nace al 7:30, 7:30, muy tarde, cuando en verano nace a las 5. Y se pone, en este periodo de invierno, se pone a las 6, ya está medio oscuro. Mientras que en verano, hasta las 9, se puede estar en la calle. Entonces los romanos se daban cuenta que el sol estaba perdiendo. Y se empezaba, ellos no sabían la cuestión de la ciencia. Entonces se empezaban a poner tristes, a poner preocupados. Aquí se va a terminar la luz, se va a terminar la luz. Pero después del 21 de diciembre, ya el 22, 23, 24 se empezaban a dar cuenta que no, el día se iba a ensanchar, se iba a iluminar más. El sol empezaba a volver a vencer. El 25 se daban cuenta que el sol ya iba adelante, volvió a vencer sobre las tinieblas. Y entonces el entusiasmo de la gente en la calle era tremendo. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Con una pedagogía muy inteligente. No vamos a decir que el sol invicto no existe y entonces quitamos la fiesta. No, le cambiaron el significado, la interpretación. Al sol invicto, el sol es Cristo, la luz del mundo. Y entonces la fiesta sigue. Vayan por la calle, siguen bailando, pero ya saben que hay un sol aún más importante que el sol que vemos. Es Cristo, la luz del mundo, el sol del mundo. Y así, poco a poco, el 25 de diciembre quedó. Así nació el sol invicto, o sea, Jesús, la luz del mundo. Tal vez muchos sabían, puede ser que alguien no sabía. La cuestión de Santa Claus. Santa Claus. En Siria
o en Grecia, nació un santo que se llamaba Nicolás, los primeros tiempos cristianos. Nicolás. Y era un hombre muy bueno, muy simpático, sobre todo que cuidaba de los niños y daba siempre dulcitos a los niños, siempre. Entonces, un santo muy simpático que suscitó mucha devoción en Grecia, en Italia y poco a poco en toda Europa, hasta llegar en el norte de Europa. San Nicolás, San Nicolás. Pero en las lenguas del norte, San Nicolás se dice Nicolaus. Entonces, festa de San Nicolaus, Nicolaus, y poco a poco la tendencia a reducir Santa Nicolau, Santa Claus, Santa Claus. Eso es la fiesta de por sí, tiene todavía relación con la Navidad. Lamentablemente el comercio hoy en día ya ha oscurecido todo el significado religioso de la Navidad, ¿verdad? Y el árbol que ha nacido sobre todo en el norte, donde hay muchos pinos, y el pino es siempre verde, por lo tanto, símbolo de una vida que nunca se acaba. Cristo es la vida que nunca se acaba. Y entonces, el árbol de Navidad. Y el nacimiento, eso ya son cosas de nuestro tiempo, bueno, de nuestra época, de nuestras épocas. 1200, San Francisco de Asís, en su afán de identificarse con Jesús, quiere ver cómo Jesús era de niño, quiere sentir alguna impresión. Y entonces se encargó a un campesino, se llamaba Juan, de los campos que estaban fuera de la pequeña ciudad de Grecho, que llevara en una gruta, preparara todo con el burrito, el buey, el pesebre, preparara todo y avisar a la gente que esa noche vamos a celebrar el nacimiento así, queriendo ver. Y luego la tradición narra que fue puesto un niño vivo y San Francisco se derretía de ternura al ver, a imaginar ya muy concretamente cómo Dios se había encarnado en la naturaleza humana de Cristo y cómo ese Jesús humildemente había nacido en una gruta, ¿verdad? En un pesebre. Y luego ha quedado eso en la tradición cristiana y nosotros también. Yo sugiero que ustedes se pongan a hacer el nacimiento este año poniendo algo que hiciera pensar a estas tres cosas, tres partes de las cuales hemos hablado en estas 3 semanas. La encarnación, la vida silenciosa de Jesús y la redención. Piénsenlo. Poner en el pesebre algo así. Ustedes tienen sus tradiciones. Bueno, conocemos la corona del Adviento, que creo que es
algo nueva, ¿verdad?